Hola, buenas tardes. Yo soy Patricia, soy técnica de proyectos del Departamento de Biotecnología del Instituto Tecnológico de Canarias. Perdona. Y bueno, esta sesión van a ser 4 ponentes, o sea, yo voy a intentar explicar un poco brevemente los resultados de este proyecto. Después vamos a continuar con mi compañero Eduardo, que hablará sobre el CO2. Después Corín, sobre el protocolo de Nagoya, y después tendremos a Ana Marcos, da empresa Alga Alimento, que hablará sobre su experiencia de montar una empresa de microalgas aquí en Canarias. Yo aquí simplesmente, o sea, he puesto novas atividades con base biotecnológica basadas en microalgas. As microalgas no es un tema nuevo, o sea, ya se trabaja desde hace más de 50 años, pero he puesto aquí algumas fotografías que a lo mejor a nível de sociedade, as microalgas han tenido un maior impacto. A lo mejor el mejor ha sido la crisis del petróleo, que ha tenido un pouco como consecuencia buscar novas fontes alternativas de biocombustíveis, em que os governos han dado muitos projetos para desarrollar biocombustíveis basados em microalgas. Temos também a parte da agricultura, em que se está buscando fontes alternativas para piensos, que não estén basados em harinas de animais. No caso de Canarias, muitas vezes as pessoas ligadas a sectores como a agricultura e também da construção, normalmente digamos que as políticas de importação e exportação nem sempre favorecem a produção local. E também, por exemplo, também uma parte com respeito à cosmética farmacêutica, onde as microalgas sempre han tenido um papel bastante importante. Isto é um pouco o resumo do que vou tentar apresentar, ou seja, vou tentar explicar o desenvolvimento da melhora da produção da microalga Haematococos pluvialis, melhoras de concentrado, nomeadamente da microalga Donella salina, falar um pouco de microalgas e águas residuais, de um caso mais específico de Cabo Verde, ou seja, um muestreo de uma microalga que tem um grande potencial biotecnológico, que é a Donella, e brevemente as atividades de formação que hemos feito. Com respeito à microalga Haematococos pluvialis, dizer-lhes que a principal importância é que produz um pigmento que se chama taxantina. É bastante importante porque é um potente antioxidante, é pelo menos 10 vezes superior a qualquer pigmento antioxidante presente no mercado, e também não tem atividade pró-oxidante, ou seja, muitos destes pigmentos, quando se acumulam em um organismo com uma quantidade elevada, são prejudiciais. Com este caso, este pigmento não é o caso. Potencia outros antioxidantes, atravessa as barreiras hematocefálicas e hematoretinianas, é um importante protetor solar, anti-inflamatório natural e, por exemplo, em caso da agricultura, há que incluir este pigmento em los piensos, porque é o responsável pela color naranja que tem, por exemplo, o salmão. Ou seja, se não se incorpora isto na alimentação, um salmão com uma carne branca não tem o menor valor comercial e nadie lo vai a consumir. Depois também dizer-lhes que há uma grande diferença, não só neste pigmento, esta xantina, mas como outros, que sejam de origem natural ou sintética. Ou seja, se pode reproduzir sinteticamente a mesma molécula, mas a estrutura é ligeiramente diferente. Isto o que significa é que a molécula sintética não tem estes benefícios que acabo de referir e, además, há havido estudos que têm um efeito prejudicial ao organismo. Isto o que acontece é que o valor comercial de um pigmento de origem natural é bastante superior ao de origem sintético. Dizer também que esta microalga, ou seja, aqui à esquerda, estes são os sistemas que nós teremos em poço esquerdo, são sistemas abertos, são económicos, se pode produzir um volume muito mais elevado e, por exemplo, para muitas espécies é absolutamente adequado. O problema de Haematococos é que é uma microalga um pouco delicada e que se tende a contaminar, por lo que se necessita sistemas que são um pouco mais caros, que são estes que ponho aqui, que aqui à direita, que são sistemas cerrados, sistemas tubulares, que têm a desvantagem, además de serem mais caros, que produz, ou seja, solamente se pode cultivar uma pequena quantidade de cultivo, mas se permite controlar as contaminações. Então, o que hemos hecho é, se desenhou vários prototipos. Aqui apresento o que hemos elegido, uma questão de pressuposto, de design e de material. Isto aqui é a parte em que se estava testando, isto já é o seu fotobioreactor em seu pleno funcionamento. A capacidade de 1.100 litros e também é o primeiro fotobioreactor destas características que se ha construído em Canárias.
Dizeres con respecto a esta microalga, y como muchas, o que se hace é cultivar em duas fases. Normalmente o que hacemos é uma fase verde, que chamamos fase verde, que é pôr as condições ideais para que se consiga a maior quantidade de densidade celular possível, e depois, na segunda fase, que chamamos fase roja, é que ponemos as condições para que esta microalga pues, produza esse pigmento. Ou seja, esta microalga tem a capacidade de produzir este pigmento, mas só hace em condições que são desfavoráveis, como um aumento da luminosidade, pues, diminuição de nutrientes, etc. Também o que hemos feito para diminuir os custos é provar diferentes médios de cultivo, sobretudo que esta microalga, a ser uma microalga muito exigente, e o médio que tradicionalmente se utiliza para o seu cultivo é bastante caro. Então, é muito viável em laboratório, para a uma grande escala é absolutamente impossível. Então, isto é simplesmente algumas réplicas e alguns ensaios, e realmente o que queríamos era que médio de cultivo alcançávamos as mesmas densidades celulares que o médio ideal. Isto, afinal, o que conseguimos foi reduzir, aqui pus, os custos, ou seja, inicialmente eram 75 euros aproximadamente por 1000 litros de cultivo, e hemos reduzido como aproximadamente 4 vezes. E hemos também feito outros ensaios que não vou explicar, porque não há tempo, de CO2, de temperatura, etc. E aqui pongo a quantidade de produção que conseguimos com esse sistema. Ou seja, um sistema de fotobioreactor com estas características, temos uma produção média de 4 gramas por litro. Mientras que o sistema solo em arraizos, ou seja, as piscinas estas abertas, não superamos 1 gramo por litro. Outra também das partes que hemos tentado melhorar é com respeito ao cosechado das microalgas. Por exemplo, em caso de hematococos não há um grande problema, porque é uma célula muito pesada, tem pared celular, mas, por exemplo, há outras microalgas, como é o caso da Dunella salina, que não tem pared celular, que digamos que a quantidade, o tempo e a velocidade necessária para conseguir esta pasta, pues se produce necesita un gasto de energía de 30% de todo o proceso, e además tem a desvantagem que provoca a rotura solar. Isso que significa que se há rotura solar, o pigmento que está dentro, que neste caso que é o beta-caroteno, que é o que nos interessa, pues se vai por el fregadero e não interessa. Então, o que hemos feito foram, ou seja, diferentes ensaios com diferentes moléculas químicas. Este caso é um exemplo de quitosano, que é uma molécula de qualidade alimentária. E o que se pretende, e aqui é exemplificado, isso são diferentes concentrações e tempos, é que a biomassa vai abaixo. Então, neste caso, o que fazemos é quitamos a água e já temos uma biomassa que é suscetível de ser pues, atomizada ou simplesmente pues, armazenada a nível fresco. Isto aqui é a nível microscópio para que possam ver que há resultado. Por exemplo, isto é uma cultura, um cultivo de Dunella salina sem nenhum tipo de tratamento. Isto é pós-centrifugação, em que vemos que há rotura solar. Isto é com o quitosano, que vemos que é muito similar ao cultivo sem nenhum tratamento. Outra parte pouco que hemos também feito pouquito, que é microalgas, cultivá-las em águas residuais. Ou seja, isto é esquema muito genérico, ou seja, isto há diferentes... Normalmente a água residual pois, tem nutrientes, só haver compromisso entre a quantidade de microalgas e bactérias. Normalmente as bactérias solem ter que estar em 10% com respeito à biomassa de microalgas, e há como pouco uma simbiose, luz. Então, a ideia é cultivar as microalgas neste tipo de água. O que é o que se obtiene? Pues água limpa, que aqui já se ha hablado dos diferentes usos, e a parte que nos interessaria a nós outros é ter uma biomassa microalgal que pode ser suscetível de ser utilizada tanto com biocombustíveis, bioalcoóls, biofertilizantes, etc. Isto aqui é um exemplo, isto é um filtro vertical principal da depuradora natural de Santa Lucia, aqui em Gran Canária. Aqui normalmente se suele haver volumes de microalgas. Nós outros o que hemos feito é um estúdio, e hemos visto que é um cultivo monoalgal, pelo menos nas vezes que hemos ido, de Chlamydomonas da Bariana. E, bueno, o que hemos tentado é ver se seria rentável pues, ir hasta aí, proceder a cosechar essa biomassa e poder utilizá-la. É interessante, mas realmente, ou seja, está numa zona muito inacessível, um pouco inacessível, e digamos que os custos para poder ir e poder obter essa biomassa natural, pues, afinal, não nos ha resultado rentável. Então, não hemos prosseguido. O que sim hemos feito é aislar mais microalgas de outras mostras de águas residuais. Eu aqui he posto as principais espécies que hemos aislado. Isto aqui é a maneira como as depositamos, armazenamos. Isto é um cultivo líquido. E, bueno, muitas vezes estas microalgas o que têm são características muito interessantes. Normalmente têm características anti-inflamatórias, antissépticas, anticancerígenas.
E eu aqui he puesto mismas características, porque muitas vezes a questão é que em seu entorno natural, ou seja, quando se dão os blooms, estas características são muito notórias, mas quando tentamos reproduzi-las em condições artificiais, estas capacidades diminuem bastante. Então, este é um pouco o nosso trabalho, em tentar ou ir ao meio natural e conseguir obter essa biomassa, ou então, em condições artificiais, em tentar reproduzir as condições que fomentam este tipo de atividade. Pero bueno, son muy interesantes. Ahora vou passar já à parte que interessa mais a Cabo Verde, ou seja, nós o que hemos hecho é um mostreo na Isla de Sal, em Las Salinas. Ou seja, em Las Salinas suele habitar uma microalga que é Dunaliella salina e, por exemplo, se vocês têm a possibilidade de visitar as Salinas, mesmo aqui em Canárias, se podem ver uma coloração como naranja, roja, pois esse é o início de produção de carotenos desta microalga. Hemos ido diretamente a esta microalga, basicamente por como é o entorno de Cabo Verde. Sabíamos que por ter salinas íamos a encontrar esta microalga. É uma microalga que produz beta-caroteno, que é outro pigmento que tem características similares e aplicações àquelas que he hablado da astaxantina, e também produz outra molécula que é o glicerol, que aqui é posto como um líquido branco, como se fora um hidratante. E suele ser muito apreciado, sobretudo a cosmética farmacêutica, porque suele ser um excipiente de muitas das moléculas que se usam. E também, por exemplo, com respeito ao entorno de Cabo Verde, suas características, igual das Canárias, é uma microalga que se cultiva em um ambiente hipersalino, ou seja, que se poderia usar água de rechaço de salmoura. Ou seja, que não estaríamos competindo com a água dulce, que é um recurso para a população. Isto é um pouco, ou seja, estas são as mostras que hemos hecho. Esta coloração que vemos aqui, isto é basicamente a mostra, é sal, ou seja, nestas salinas, ou seja, já se está produzindo carotenos de uma forma natural. Estas são as diferentes cepas que hemos aislado. Estas são todas as cepas que hemos obtenido destas mostras de Cabo Verde. Solamente hemos conseguido obter 3 tipos de Dunaliella salina, basicamente porque a nível laboratório, as demais que também existem, costumam ter um crescimento mais elevado e se superpõem à Dunaliella salina, para ter 3 já é bastante importante. E dizer que estas cepas estão depositadas pois, no Departamento de Biotecnologia aqui ITC, mas também na Universidade de Cabo Verde, em São Vicente e Santiago. Ou seja, a ideia é, uma vez que há as condições ideais em Cabo Verde para que se mantenham estas cepas, já nós outros pues, não as tenderíamos que manter. Ou seja, isto ao fim e ao cabo é um recurso de Cabo Verde. E brevemente, solamente falar-lhes das atividades de formação que hemos hecho, basicamente porque a lo mejor energia e água são áreas que já se llevan trabalhando há bastante tempo com Cabo Verde e com respeito às microalgas, pues a lo mejor é algo que é um pouco novo. Então, o que hemos hecho são diferentes cursos. Isto foi em setembro de 2014, em nossas instalações de Poços de Esquerda, aqui em Gran Canaria, em que fizemos cursos de introdução à biotecnologia com microalgas e também à cromatografia líquida, ao estudo de fitoplâncton marinho. Bueno, estava em português, perdão. Hemos também hecho algumas sessões teóricas e práticas em Cabo Verde, ou seja, na Universidade de Cabo Verde, em Mindelo e também em Praia, um pouco para ensinar aos alunos como se cultivava, as aplicações, etc. E, finalmente, em outubro deste ano, o que hemos hecho foi umas atividades de portas abertas relacionadas com a biotecnologia de microalgas, aqui em Gran Canaria, em que hemos contado com a participação de diferentes ponentes que são referência mundial em diferentes áreas de biotecnologia. Y nada, muchas gracias. ¿Listo? Muchas gracias, Patricia. Ahora doy la palabra a Eduardo Portillo del Departamento de Biotecnología del Instituto Tecnológico. Brevedad. Eso no funciona, ¿no? Yo lo intenté, no funcionó así. Entonces, con la flecha. Hola, buenos días a todos. A mí me toca hablar del CO2 y lo primero que quiero comentarles es cómo he estructurado la ponencia, que es primero, aunque Patricia ha explicado un poco el mundo de las microalgas, voy a intentar hablar un poco del estado del arte para que se hagan una idea de lo que son las plantas de producción industriales de microalgas, para que se den cuenta los requerimientos que van a tener en ese CO2, que hasta ahora, aquí en Canarias, pues solo se utilizaba de las marcas industriales, etcétera, pero cuando ya empieza una actividad, como empieza una empresa como Algalimento SL, que se constituye en Canarias, se empieza a demandar
una fuente, un suministro de CO2 que sea rentable y sobre todo lo voy a enfocar que la biotecnología azul, aparte de azul, sea verde. Eso era un poco, y como ven a PRECMAC, estamos hablando de recursos endógenos, en este caso son vertidos endógenos que lo vamos a transformar en recursos endógenos. Bien, ya Patricia comentó las aplicaciones de la producción de las microalgas. Aquí en pigmentos naturales se habló del betacaroteno, la astaxantina, también la fucosantina, y el tema del boom del biodiesel en biorefinería, que están asociados a la bioremediación que estaba comentando Patricia en lo que podría ser en secundarios y terciarios de depuradora. Yo lo que voy a ponerles, dependiendo de las microalgas que se cultivan con las diferentes aplicaciones, pues los sistemas de cultivo son completamente diferentes. Estamos hablando de sistemas abiertos, sistemas cerrados, pero sí me gustaría exponerles las 3 microalgas que se cultivan mayoritariamente en el mundo desde hace muchos años. Y empezamos por clorela, con 4.000 toneladas al año. Pues bien, el 95% se produce en Asia, con plantas de producción en torno a 60 a 500 toneladas al año, con una relación superficie-producción 1:5. Aquí tenemos, por ejemplo, en Taiwán, San Clorela, que está desde el año 1969. Tiene más de 10 plantas y tiene una producción de 2.100 toneladas año, solo esta empresa. Y luego tenemos lo que son las industrias nuevas en fotobioreactores en sitios europeos. Estamos hablando en Alemania, como en Algomet, en Klötze, o aquí Ecoduna, en Austria. Aquí son en fotobioreactores y se habla de otro tipo de sistemas de producción, pero estos son industrias emergentes que lo que se diferencian en el resto es que su producto tiene un mayor valor añadido porque no está en contacto atmosférico, etcétera, etcétera. Después de clorela tenemos espirulina, que todo el mundo conoce, que es lo que se vende en cualquier supermercado, en empresas nutracéuticas, etcétera, y son 10.000 toneladas al año, que también se produce el 80% en Asia, con plantas de producción en torno a 3.500 toneladas año, con una relación superficie-producción 1:4. Aquí también existe la industria del microfarm, o sea, cualquier persona puede cultivar espirulina e incluso sacarle una rentabilidad. Vamos a ver las empresas en China, hay muchas, en India, así como en otras partes del mundo como en Estados Unidos, la empresa Earthrise, en Australia, ahora recientemente en Chile y en Cianotech en Hawái. Este es un rescue de espirulina de Cianotech en Hawái. Pueden hacer un cálculo con la persona, la dimensión de estas instalaciones. Dunaliela también, se produce unas 1.000 toneladas al año. En este caso se cultiva a nivel semiextensivo. Voy un poco más rápido porque creo que voy demasiado lento. Y aquí se utilizan las salinas naturales que existen en estos parajes para hacer un cultivo semiextensivo. Significa simplemente haciendo determinadas tabulaciones, pues se cultiva de forma natural la microalga, que simplemente lo bombean. Aquí se pueden hacer una dimensión de las salinas, que estos son 2 kilómetros y estos son 4 kilómetros. O cultivarla de manera intensiva como en Israel, que produce en 10 hectáreas 70 toneladas al año. Este sería pues un sistema intensivo de lo mismo, de cultivo de Dunaliela salina. Pues bien, hablando de hematococos pluviales, voy rápido porque ya Patricia lo ha comentado, que se puede cultivar en sistemas REUE con menor productividad, pero también en fotobioreactores con mayor productividad. En este caso, esto es en Cianotech, en Hawái, donde estaban los cultivos aquí de espirulina. También cultivan hematococcus, o en Israel 4 hectáreas en fotobioreactores, que ahora mismo en China se han construido incluso 10 hectáreas. El tema del biodiesel surgió con buscando fuentes alternativas a los biocombustibles, y se han generado una cantidad de empresas inmensas, y simplemente quiero que vean la dimensión de la escalabilidad que tiene que ser la empresa de cultivo para que sea rentable. Estamos hablando en torno de 100 hectáreas. Esto se está produciendo en Nuevo México, la empresa Zafir, o se intentó incluso en la empresa BTM en Jerez. Aquí en Canarias tenemos varios ejemplos en nuestra planta de producción del Instituto de Tecnología de Canarias, con la empresa Seaweed, que se cultivó espirulina, Clean Algae, se cultivó nanocloropsis, ADNIS Dunaliela, o en la actualidad la empresa Algalimento, que le comentará Ana Marcos, que se ha instalado en Pozo Izquierdo con una planta de 1 hectárea, con su propia planta.
La demanda mundial, como hemos visto, son 20.000 toneladas año de espirulina, clorela, dunaliela, hematococcus, con una relación más o menos de medio 1,4, estaríamos hablando que en todo el mundo solo hay 5.000 hectáreas de cultivo de microalgas. Estamos hablando, es la misma superficie de cultivo de tomate que había en 1984 en Canarias. Por tanto, en Europa no hay más de 20 hectáreas de cultivo, para que vean que tampoco estamos es un mercado incipiente. 20 hectáreas significa una superficie de este tamaño que justo en esta zona, ahora mismo, se ha empezado a construir la empresa del alimento 1 hectárea de cultivos para producir. A través de una encomienda de industria se calculó la zona, que lo vamos a necesitar este mapa, las zonas, vamos a ver, las zonas de aptitud territorial para la implantación de la biotecnología azul. Y podemos ver en esta zona verde, que son las zonas BB1, BB2, BB3. Esto es importante porque la biotecnología azul se quiere implantar, pero ahora mismo no hay ningún reglamento que configure dónde poder establecerla, porque el reglamento que la regulariza es el PROAC y solo tiene como ambiente marino, o sea, en zonas de mar. Por tanto, habrá que empezar a hacer ciertas recomendaciones que estamos intentando liderar a través del Instituto de Tecnología de Canarias para que esto se pueda implantar en las zonas como que estamos hablando de BB1, BB2, BB3. Pues bien, las fuentes disponibles de CO2 en la isla de Gran Canaria, hablando de los vertidos para convertirlos en recursos, si hablamos que las plantas experimentales primeras de producción, pues el suministro de CO2 puro industrial se hacía a través de marcas comerciales, pues tenemos que en este caso no era una biotecnología verde, porque estas marcas comerciales lo aprovechaban a través de la combustión del propano. Ahora sí podemos hablar desde hace un año de una biotecnología verde porque se está utilizando este CO2 puro industrial a través de la biofiltración de gases de combustión de un proceso industrial que es como el de Vidrieras Canarias. Pero tenemos el tema de 2 euros por kilo el coste. Esto supone el 13% del coste de la materia prima. Pues si vamos a una planta como la NBT que enseñé antes de Dunaliela, que de 10 hectáreas, podemos ver que el coste solo para que sea rentable la planta tiene que ser un 2%. Estamos hablando de 0,28 euros el kilo. Y vemos aquí que para producir 1 kilo de Dunaliela necesitamos 6 kilos de CO2. ¿Cuáles son las fuentes disponibles de CO2 en una planta? Si tenemos grandes plantas de producción mayores a 1 hectárea y queremos hacer una biotecnología verde, tendríamos que estar utilizando gases de combustión. ¿De dónde? De centrales eléctricas, de cementeras, donde el tanto por ciento del CO2 solo es el 14%, o de procesos fermentativos como cerveceras, destilerías de ron, o de procesos de biometanización que tanto se ha hablado aquí, que estaríamos hablando a medio y largo plazo. Pues bien, nos vamos a quedar con los gases de combustión y con los procesos de biometanización, porque los procesos fermentativos, tanto de cervecera, son aprovechados el CO2, el 100%, y el de destilerías de ron son procesos muy esporádicos, no a lo largo de todo el año. Pues bien, los gases de combustión, que estaríamos hablando de plantas que se tendrían que instalar en las proximidades. Sin embargo, en los procesos de biometanización podríamos estar hablando de plantas que podrían estar ubicándose en los sitios más idóneos y ir a esos sitios de biometanización para poder almacenarlos. ¿Por qué? Porque podemos obtener en estos complejos medioambientales o en las plantas depuradoras donde se produzcan estos procesos de biometanización, tener un CO2 un 100%. Por tanto, sería rentable a lo mejor almacenarlo y transportarlo. De gases de combustión tenemos, por ejemplo, podrían ser la central de Las Palmas, la central eléctrica, o la de Juan Grande, o la cementera de Arguineguín, que podríamos quedarnos posiblemente por este mapa solo con la central de Juan Grande, con zonas alrededor de aptitud para poder construir estas plantas, o a lo mejor en Arguineguín, pero haciendo otras bases muy grandes de conducciones. Los gases de combustión introducidos en cultivos de microalgas, pues hay muchas experiencias ahora mismo en la actualidad a modo experimental,
como el proyecto CO2 AlgaFix, un proyecto LIFE o un proyecto Zenit CO2, que ahora mismo se está instalando en Endesa, en la planta de Carboneras, con 1.500 metros cuadrados. Incluso el Instituto Tecnológico de Canarias, a través de un LIFE y a través del proyecto Algalimento, se ha testado tanto la inyección de gases de combustión, por ejemplo, con la misma composición que la central de Juan Grande, con buenos resultados. Los buenos resultados quiere decir que no todas las cepas, son susceptibles a que incorpores SOX o NOx, solo algunas. En este caso son tetraselmis o nanocloropsis. O los gases de combustión, por ejemplo, de butanos o propanos, que también se ha hecho a escala comercial y que también funcionan perfectamente en la mayoría de las cepas. O casos reales, como este que vemos en la empresa Necton, asociada a una cementera en el norte de Portugal. O en Israel, aquí podemos ver la central eléctrica, donde desde aquí se conecta de la chimenea directamente a los sistemas de cultivo de una cepa que es nanocloropsis. Y ven aquí el burbujeo. Pues los procesos de biometanización estaríamos hablando a medio y largo plazo, como hemos escuchado aquí. Pues lo ideal sería ir a estas zonas y en los procesos de limpieza de ese biogás a biometano, ahí el 30% del gas que suelta es un CO2 100% limpio. Por tanto, se podría almacenar y transportar a las zonas idóneas de cultivo de microalgas. O los procesos de combustión en los cogeneradores, también igual que como gases de combustión, y poner plantas en las proximidades. Podríamos hacer ambas cosas. Por tanto, tenemos posibles EDARes o complejos medioambientales como el del Salto del Negro, o la EDAR de Mancomunidad del Sureste, o el complejo medioambiental aquí de Juan Grande, donde poder almacenar este CO2 y transportarlo a plantas industriales que podían ser como la de Algalimento. También se planteó la posibilidad, como esta planta iba a ser ya se ha construido y tenía necesidades reales, se planteó también la posibilidad de montar la planta de biometanización cercana a las proximidades de la planta industrial de microalgas. Y esto se logró hacer a través de una tutorización de un TFT de Yolanda Lemes, donde nosotros le suministrábamos las necesidades de la planta industrial de 2 hectáreas produciendo 46 toneladas peso seco de microalgas y la necesidad de 593 kilos de CO2 día que iba a tener esa planta y las necesidades energéticas, y ella montó el sistema con 2 reactores donde con una introducción de 8 toneladas de lodo diarios procedentes de una EDAR se producían 726 kilos CO2 día para tener un 22% de seguridad, y obteníamos un autoconsumo energético eléctrico de la planta del 70% y un autoconsumo de energía térmica de los digestores del 100%. Ahora bien, ocupábamos un espacio de 4.000 metros cuadrados, era rentable, pero estamos trayendo los lodos a una planta que posiblemente tenga que tener unos condicionantes alimentarios con bastantes estrictos. Aquí tenemos que del sistema de limpieza tendríamos un CO2 de inyección al 100%, sin embargo aquí tenemos un CO2 de inyección al 12 o al 14% del grupo de microcogeneración. Pues bien, también hay otra posibilidad, que es separar aquí y de cualquier complejo medioambiental en un futuro importar el biometano y tener también una planta de autoconsumo. Y sería también biotecnología verde, aparte de azul. Muchas gracias. Ahora, Corín Almeida. Está Corín Almeida. Bueno, buenos días, soy Corines, hoy de la Universidad de Cabo Verde, en concreto del Departamento de Ingeniería y Ciencias del Mar. Bueno,
aunque no estuviera previsto en el proyecto, hemos solicitado que se integrara de una otra actividad en el proyecto primario que tratara de formas de procedimentos de implementar em Cabo Verde del protocolo, el protocolo de Nagoya. Bueno, isso funciona? Não funciona. Ok. Epa. Como passa? Mira. ¿Cómo? A ese del lado izquierdo. Bueno, en 1992, como sabéis, hubo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, que es famosa, que se llama también la Cumbre de la Tierra o de Río de Janeiro. En esta conferencia se produjo un importante tratado internacional, es el más importante tratado internacional sobre la conservación de la diversidad biológica, que es la Convención sobre la Diversidad Biológica, que entró en vigor al día 26 de diciembre de 1993. Bueno, los objetivos de esta convención son estos: la conservación de la diversidad biológica, utilización sostenible de sus componentes y un tercer, la participación justa y equitativa en los beneficios que deriven de la utilización de los recursos genéticos. Por eso, en este tratado se ha reafirmado la soberanía de los estados sobre sus recursos genéticos. Bueno, lo que es exactamente la utilización de los recursos genéticos es la realización de trabajos de investigación o de desarrollo sobre la composición genética y bioquímica de estos recursos, no con aplicación, por ejemplo, en biotecnología. Bueno, y como había dicho anteriormente, el tercer objetivo se trata exactamente de la participación justa en la utilización de estos recursos. Y de todos los tres objetivos, por ejemplo, los dos primeros, se dependen esencialmente de medidas que el propio Estado toma, que dependen únicamente de medidas internas del propio Estado. Pero cuando se habla de participación justa, ya están involucrados más que un Estado, que es el proveedor de esos recursos y otro generalmente que son los usuarios de esos recursos, y por lo tanto, al tener dos intereses completamente diferentes, entonces ha causado problemas en la implementación de este objetivo. Bueno, y por lo tanto, después de algunos años se ha notado que de los tres objetivos, este tercer es el que tenía grandes problemas en la implementación. Hasta que en 2002, pasados 10 años, en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo, los estados fueron llamados, las varias partes fueron llamadas a empezar a negociar entre ellos para ver la forma de implementar este tercer objetivo. Tras 8 años después, o sea, ya contamos con 18 años, se ha acordado en hacer el protocolo de Nagoya, que es el documento que trata exactamente de implementar ese tercer objetivo. Bueno, y el punto más interesante de ese protocolo es que se atribuye al Estado, a cada uno de los estados, la capacidad, a través de medidas legislativas o administrativas, de poder implementar esse terceiro objetivo. Bueno, y como se ve aquí, por ejemplo, gran parte de los países ya son partes, han firmado o ratificado también la Convención sobre la Biodiversidad y una otra convención también, la Convención de Cartagena, que trata de almacenamiento y transporte, traslado de
materiales genéticamente modificados, garantizando la seguridad tanto para la salud como también para el ambiente. Entonces, bueno, gran parte de los países sí, ya son signatarios de esto. Cuanto al protocolo de Nagoya, solo ha entrado en vigor en el 2014, cuando no me acuerdo, creo que foi Colômbia, o último país que nessa altura ha firmado, ha ratificado. Desafortunadamente, Cabo Verde, como não ha ratificado todavía el protocolo de Nagoya, pues entonces nuestra preocupación en este proyecto era exactamente que, pues, aunque no tuviera ratificado el protocolo, pues que se tenga algunas medidas, al menos administrativas, para que se pueda sacar beneficios de los recursos genéticos. Entonces, de las convenciones, como se puede ver aquí, Cabo Verde todavía no ha ratificado este protocolo. Bueno, entonces, en el ámbito de la PRENMAC, se solicitó que se introduciera esa actividad, y la idea era hacer un procedimiento para que la administración central, en particular la entidad la autoridad por el ambiente, pudiera tener, en caso de solicitaciones para el uso de los recursos genéticos. Y además de pues, hacer un prediagnóstico de cómo está la cuestión en Cabo Verde. Bueno, más o menos en el mismo periodo, la autoridad ambiental, que es la Dirección Nacional del Ambiente, pues tenía la obligación de hacer una estrategia y plan de acción sobre la biodiversidad de Cabo Verde en el horizonte del 2014 al 2030. Y por eso, al estar haciendo esse documento, então havia conflitos não exatamente conflitos, mas havia al tratarmos del procedimiento y al mismo tiempo que se hacía la estrategia, pues habían cosas que debían estar definidas anteriormente y que se lo estaban haciendo la estrategia, entonces no podíamos estar, digamos, creando conflitos en este caso. Entonces, bueno, la estrategia tiene como estos principios fundamentales la conservación, o sea, son los objetivos prácticamente de la Convención sobre la Diversidad, y en esto la distribución justa y equitativa. Bueno, de estos tres objetivos, en la propia estrategia se dispone que, en este caso, en Cabo Verde no fueron producidos cualquier avances o que los avances fueron prácticamente insignificantes. Por lo tanto, esta estrategia tiene como una de las metas la implementación en el año de 2015, al final no se va a cumplir porque ya estamos cerrando, el protocolo, de implementar el protocolo de Nagoya. En primer lugar, había que hacer la ratificación, todavía no se hizo, elaborar un inventario de los recursos del país, armonizar la legislación nacional con el protocolo y implementar actividades de sensibilización dirigidas particularmente a los usuarios. Bueno, estamos terminando el 2015, pues no hicimos. Bueno, de los procedimientos que hemos propuesto incluye que cuando un usuario solicita la Dirección Nacional del Ambiente la utilización de los recursos, pues lo haga a través de un formulario, una carta y más un formulario. En el formulario tiene esas cuestiones, nombradamente, qué se va a hacer con los recursos, especificar si se va a hacer para uso de investigación o si habrá un uso comercial, y al menos para tener la idea de qué se va a hacer con estos recursos. Bueno, este procedimiento se aplica exactamente a aquellos usuarios que, de hecho, sí, pues quieren hacer las cosas de forma buena, por lo tanto van a utilizarlo, van a solicitar, y en esa solicitud pues tendrán que responder a estas cuestiones. Aquellos que simplemente llegan al país y cogen los recursos, pues
no servirá de nada en cuanto el país no tiene, mientras el país no tiene legislación para tal. Pero al menos servirá y ayudará en caso de los usuarios que quieren trabajar de forma más transparente en el país. Y en eso se incluiría también la involucración de las diferentes instituciones. Entonces, lo que intentamos es que tener un listado de las instituciones que trabajan con los diferentes recursos. La INIDA está más ligada a las aves y la vegetación terrestre, y poner los usuarios que soliciten la utilización en contacto con las diferentes instituciones, con un conjunto de puntos de gente que trabaja en eso, y por eso dejar, al menos para dejar las cosas de forma transparente. Y si en caso de eso más para fines de investigación, si en caso después se logra algún resultado que pudiera tener un futuro comercial, pues sería de hacer un contrato, y en eso que ya sería más responsabilidad de la autoridad nacional. Bueno, aquí quedamos. Buenas tardes. Hola, soy Ana Marcos, gerente de la empresa Algalimento, y en primer lugar me gustaría agradecer al Instituto Tecnológico el habernos invitado a esta jornada para presentar nuestra empresa. Algalimento es una empresa de reciente creación. En el año 2011 el Instituto Tecnológico presenta bajo el programa Impacto un proyecto, el proyecto Algalimento, el cual el programa Impacto lo que busca es la transferencia tecnológica y de conocimiento del sector público al sector privado, y invita a 3 empresas privadas como son Boní, Grupo Satocán y Fundación Lidia García a participar en este proyecto. Las actividades que desarrollan en estas empresas dentro de lo que es el proyecto es el desarrollo y diseño de una planta piloto de producción de biomasa de microalgas con fines alimentarios, y también otra de las actividades que desarrolla es la viabilidad técnico-económica de la producción. La duración del proyecto es de 3 años. En el año 2011, el Instituto Tecnológico, como ya ha mostrado tanto Patricia como Eduardo, disponía de una planta de producción de 1000 metros cuadrados. Nosotros lo que hicimos fue estudiar el estado del arte de los sistemas de producción que existían no solamente aquí en el ITC, sino también en todo el mundo, como ha mostrado Eduardo antes en su presentación. Y desarrollamos y ejecutamos otra planta con distintos tipos de sistemas constructivos y materiales. Esta planta se construyó a lo largo del año 2012 y en el 2013 se puso en marcha. En este año también se constituyó Algalimento SL, dado que estas 3 empresas, tanto Boní como Satocán como Fundación Lidia García, pues vieron el potencial y el auge del sector de la biotecnología y en concreto de la producción de microalgas para dotar al archipiélago y a la economía canaria de un producto de alto valor añadido. En este año también se suscribe un convenio entre el ITC y Algalimento, a través del cual el ITC pues presta tanto a Algalimento, tanto de sus instalaciones, sus parcelas, donde ahora verán donde tenemos nosotros nuestra planta, también su personal cualificado, y nos dota también de la prestación de servicios de laboratorio y el uso de algunos de sus equipamientos. Algalimento también en este año solicitó a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca la autorización administrativa como instalación acuícola, y se nos concede a finales del año 2013.
La planta que se construyó bajo el proyecto Algalimento está ubicada detrás de la nave de biotecnología. Ocupa una superficie construida de aproximadamente unos 2.500 metros cuadrados, pero superficie cultivable es de unos 1.000 metros cuadrados. Este es el cartel del proyecto Algalimento. Aquí están los logos que se me olvidó comentar de otras empresas que también participaron en este proyecto, como fueron Diasa Industrial, Tecnalia, la Universidad de Cádiz, Universidad de Sevilla y junto con el ITC. Cada una de estas empresas pues tenía una actividad en lo que es el proyecto. Esta es la planta. Y como pueden ver, pues diseñaron distintos tipos de sistemas de cultivo, tanques, estos son los redways, este es uno de 40 metros cuadrados de superficie cultivable, el de aquí atrás es de 100 metros cuadrados y aquí hay otros de 15. Se probaron también distintos tipos de sistemas de impermeabilización, sistemas de agitación, etcétera. En esta planta hay hasta 10 sistemas de cultivo de distintas dimensiones. Esto es el interior, los sistemas de cultivo que tenemos en el interior del invernadero. También se probaron cultivos al exterior y cultivos encubiertos y ver cómo afectaba esto a la productividad de las microalgas. Ya pasamos al año 2014, en el que comenzamos a tener los primeros contactos comerciales y el despegue de la empresa. Y en el año 2014 la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca publica una subvención, que es la subvención de fondos estructurales pesqueros, y nos presentamos en septiembre de 2014 con el proyecto de ampliación de la planta de cultivo. Así, en el año 2015, a comienzos del año 2015, nos concede esta subvención, lo que permite ampliar la planta y pasamos de 1.000 metros cuadrados hasta 5.000 metros cuadrados. Y a su vez también conseguimos el registro sanitario de la sala de procesado en el interior de la nave de biotecnología, que se habilita para poder conseguir registro sanitario y poder vender aquellas microalgas que son susceptibles de venta para el consumo humano. Ahora, durante los pasados meses de junio, julio y agosto, se ejecuta la segunda planta de cultivo y también se invierte en un equipamiento que creemos que es muy necesario para nosotros, puesto el equipamiento que tenía hasta ahora el ITC era un equipamiento que estaba destinado para la planta piloto que tiene actualmente. Dado las dimensiones de nuestra planta, que ya pasaban a ser unas dimensiones de una planta industrial, necesitábamos pues una serie de equipos que nos permitiera procesar la biomasa a mayor volumen. Tanto la ejecución como la inversión de este equipamiento alcanzaba los 656.000 euros. Esta planta se construyó en esta parcela, ocupa unos 8.500 metros cuadrados de superficie construida, lo que equivale a 4.000 metros cuadrados de superficie cultivable, y está compuesta por 7 redways. 4 de ellos son de 400 metros cuadrados de superficie cultivable y 3 de ellos son de 800 metros cuadrados de superficie cultivable. Con lo cual, nuestra idea es seguir creciendo en las parcelas que tiene el ITC a medida que vayamos teniendo mayor penetración comercial en el mercado. Como ven, estos sistemas ya se parecen más a los sistemas de cultivo que ha mostrado anteriormente Eduardo en su presentación, como los de Hawái o Israel. Bueno, pues en estos 4 años desde Algalimento se ha logrado la constitución de una empresa referente en el sector, puesto que es la única que existe aquí en Canarias y en España con este tipo de sistemas de cultivo. Se han creado 5 puestos de trabajo, hemos ejecutado 5.000 metros cuadrados de superficie de cultivo, tenemos una nave de procesado con registro sanitario, se ha hecho una inversión en
en última tecnología de procesado de biomasa a escala industrial, y se han realizado diversas actividades de difusión, como son la presencia en ferias sectoriales. Hemos acudido al European Seafood en Bruselas en los años 2013, 2014 y 2015. En este tipo de ferias pues, han surgido diversos contactos comerciales, y a su vez hemos aparecido en diversos medios de comunicación que nos ha permitido pues realizar lo que es la difusión y que se diera a conocer la empresa. A su vez, hemos desarrollado diversos productos y hemos registrado 2 marcas comerciales. Los productos comerciales, bueno, decir que Algalimento, el principal objeto de Algalimento es ofrecer productos marinos altamente nutritivos y de elevada calidad biológica. No nos dedicamos solo a cultivar microalgas, sino que lo hacemos cultivamos microalgas de la más alta calidad, intentando potenciar aquellos compuestos bioactivos que son de interés en la industria tanto de alimentación humana como farmacológica o como de alimentación animal. Una de las marcas comerciales que registramos es Algafit. Bajo la marca Algafit tenemos el siguiente producto, que es Dunaliella Algafit. Bueno, ya han explicado anteriormente qué es la Dunaliella. Y las principales aplicaciones en las que se han utilizado nuestras microalgas han sido pues, en acuicultura. Como comentó Patricia, se usa como aditivo de los piensos de truchas y salmónidos. También se utiliza como complemento productos para activar el bronceado. Hay que decir que aquí en Europa solo está regulado el uso del extracto de caroteno de la Dunaliella, es decir, para consumo humano. Es decir, la Dunaliella como tal no se podría vender en Europa para consumo humano. Sí, en América sí existen, en Estados Unidos sí existen productos a base de la propia microalga, pero aquí en Europa solo se pueden utilizar el extracto de caroteno, en concreto de betacaroteno. Este es un producto que está actualmente en el mercado de Arcosol. También estamos haciendo algunos ensayos para utilizar estos extractos de carotenoides como antioxidantes para preservar alimentos de cuarta gama. Y la industria está empezando a buscar aditivos, digamos, más sanos y en sustitución de lo que es el beta-bisulfito y el ácido ascórbico. Y estamos en ensayos ahora con una empresa para utilizar el carotenoide como antioxidante. Bajo la marca Algafit también presentamos otro producto que es Algafit Tetraselmis. La Tetraselmis es una microalga verde, tiene un alto nivel de lípidos, en concreto de EPA. Por ejemplo, para el sector de la acuicultura, pues estimula la alimentación de organismos marinos usando aminoácidos naturales. Nuestra microalga se utiliza en acuicultura, en concreto para alimentar, esto es una larva de zoea de langostino. Aquí se ve el producto como está en el aparato digestivo de la larva y se puede apreciar pues, la calidad de nuestra microalga, puesto que se ve la célula íntegra. Hemos conseguido que en el sistema de procesado pues, no se rompa, hemos conseguido que la célula se mantenga íntegra, que es muy importante. Y a su vez hay que decir que la Tetraselmis, a nivel europeo, hay una empresa que ha conseguido la autorización para su consumo y la introducción en la alimentación humana. Nosotros en los próximos meses conseguiremos la equivalencia sustancial para poder vender esta microalga al consumo humano. Otra marca que tenemos es la Spirulina canariensis. La espirulina, pues como ya saben, es una microalga verde azulada. Tiene una elevada cantidad de proteínas, hasta un 60%, y presenta en su composición todos los aminoácidos esenciales. Como antioxidante hay que destacar la ficocianina, que es un antioxidante bastante demandado en la industria alimentaria actualmente, en sustitución de los colorantes
artificiales, puesto que algunos colorantes ya a nivel europeo los están regulando su utilización, pues se ha demostrado que produce hiperactividad en niños, en la ficosina. Bueno, pues esto es uno de los productos en los cómo se comercializa la espirulina en cápsulas. También está empezando a introducirse en agua, zumos y demás, en tallarines, en barritas energéticas. El uso de la espirulina en la alimentación es sobradamente conocido desde hace bastantes años, y en los últimos años la industria cosmética de alta gama está empezando a introducir las microalgas, y en concreto, por ejemplo, Bioderm ha sacado este producto tanto con espirulina. A su vez, hay que decir que estamos atentos al potencial comercial de otras cepas de microalgas como la Isocrisis, Nanocloropsis, Phaedactylium, etc. Por último, quería señalar, quería realizar un DAFO de lo que tanto los factores internos y externos que afectan a este sector a nivel industrial. Entre las debilidades, pues hay que decir que hay un bajo desarrollo a escala industrial. Esto nos afecta en tanto en cuanto no hay mucha tecnología desarrollada tanto para el procesado de microalgas. Son muy pocas las empresas a nivel mundial que se dedican a esto. Muchas veces tenemos que adaptar determinados equipos que se han desarrollado para otro tipo de aplicaciones, las tenemos que adaptar para aplicaciones en el sector de las microalgas, y pues es una desventaja. La reglamentación restrictiva en el sector de la alimentación, como la normativa Novel Food, que regula que todos aquellos alimentos que no estuvieran incluidos en una lista, que no se hubiera demostrado su consumo anterior al año 97, pues tienen que seguir el procedimiento de autorización Novel Food. Esto lleva mucho tiempo, conlleva pues 5 años de conseguir lotes, ensayos, se demuestra la inocuidad de tu proceso de producción y también la inocuidad de la toxicidad de lo que es el alga en el consumo humano. Ahora, recientemente, como he dicho, solamente están autorizadas para consumo humano la tetraselmis, pero solamente la ha autorizado una empresa. Nosotros vamos a pedir la equivalencia sustancial para autorizarla nosotros, la clorela y la espirulina a nivel europeo. Y también hay que destacar pues, el bajo apoyo gubernamental para regulación de los productos. Como ejemplo, decir que si, por ejemplo, nosotros queremos sacar el certificado ecológico de nuestro proceso de producción, pues es bastante dificultoso, puesto que los propios técnicos que te dan la certificación no entienden muy bien tu producto, lo equiparan con la producción de lechuga o cualquier otro tipo de vegetal, y la verdad que es bastante dificultoso sacar certificación ecológica de nuestro producto. En cuanto a las fortalezas, decir, pues es indudable el clima que tenemos en las islas, temperaturas estables a lo largo de todo el año, altas horas de irradiación solar, también la disponibilidad de recursos hídricos de alta calidad, como es el agua salada, y la salmuera tan necesaria, por ejemplo, para nosotros para cultivar la dunaliela. También pues, hay que destacar el aprovechamiento de terrenos agrícolas en desuso y el gran potencial del aumento de la capacidad productiva a mayor escalabilidad de nuestros sistemas de cultivo, aumenta nuestra productividad. En cuanto a las amenazas, hay que, pues por destacar el coste derivado del transporte y logística, que lo sufrimos bastante en estas islas, lo que son los costes aduaneros, no solamente el coste, sino también los problemas que tienes cuando alguien te para el producto en aduana porque desconoce lo que es, los altos costes del transporte y de las materias primas. La intensidad de la competencia, pues penetración de productos asiáticos de menor precio y menor calidad,
y es un mercado altamente competitivo. Nos tratan como si fuéramos meros productores primarios agrícolas, y la producción de microalgas va más allá, tiene un desarrollo biotecnológico bastante importante y se debería considerar eso. En cuanto a las oportunidades, pues el valor nutricional de las algas e innumerables aplicaciones, tanto en consumo humano, animal, cosmética, nutracéutica, bioplástico, biodiesel, etcétera. Demanda creciente de productos naturales por cambio en los hábitos de consumo. La apertura de nuevos mercados a nivel global. No hay fronteras, somos una empresa que podemos vender en cualquier punto del mundo. Y las políticas de apoyo a la I+D+I con programas, ahora mismo hay bastante apoyo a nivel europeo en lo que es en el sector de la biotecnología, y se están presentando diversos programas como el H2020, a nivel nacional Interconecta, etcétera. Y por último, como conclusiones, pues, ¿qué es lo que las estrategias a futuro para favorecer la consolidación de esta empresa? Pues en breve, a principio del año que viene, vamos a sacar nuestros propios productos comerciales bajo nuestra marca, con respecto a la espirulina, por ejemplo, y la tetraselmes, una vez que nos den la equivalencia sustancial. Es muy importante para ser competitivos en este mercado tan global la disminución de los costes de producción. Por ello tenemos que insistir en la penetración de energías renovables que nos permitan reducir nuestros costes energéticos, y también el aprovechamiento del CO2 de las emisiones de gases de combustión, tal y como ha explicado Eduardo Portillo. Como ejemplo, a nosotros el CO2 actualmente, el suministro de CO2 presenta un 14% de lo que es nuestro coste de producción. Eso, vamos, es inviable, hace inviable a esta empresa. De hecho, ya hemos hecho ensayos ya para utilizar los gases de combustión de quema de propano, y la verdad que los resultados han sido espectaculares. Ha sido un ensayo a nivel piloto, y ahora ya estamos en conversaciones con una empresa canaria de combustibles para utilizar un generador de energía autónomo de energía eléctrica y utilizar sus gases de combustión para lo que es el cultivo de las microalgas. También es muy importante aumentar la capacidad productiva de la planta, por lo que he comentado anteriormente, y necesitamos darnos mayor visibilidad en ferias sectoriales y congresos, acudir no solamente al Seafood, sino también a congresos de nutracéutica, cosmética, etc. Y por supuesto, yo creo que la supervivencia de muchas de estas empresas es participar en proyectos internacionales de I+D+I. Y nada más que decir, que estamos abiertos a cualquier colaboración, y dar de nuevo las gracias por invitarnos a este encuentro.